Muy buen día. El día de hoy vengo a presentarle el reporte de selección de Stepper Motor para aplicación específica que va dentro de la materia de control de motores eléctricos del sexto grado en Ingeniería Mecatrónica. Presenta a Héctor Gabriel León Domínguez. En este reporte se explicará el modo en que se seleccionaron los componentes para la realización de un brazo robótico pequeño, donde se demuestra por medio de cálculos el cómo se llega hasta este punto. El objetivo es calcular qué tipo de motor, la capacidad de este por medio de cálculos y por medio de las especificaciones de los distintos componentes que se van a ver. Los servomotores. Un servomotor es un motor especial con ciertas características en donde al hablar de ellos se hace referencia a un sistema compuesto por componentes electromecánicos y electrónicos. Como podemos ver en las imágenes, este, se puede ver aquí, esta es en esta parte de acá se encuentra la caja de engranajes, que es la parte mecánica, aquí abajo el controlador, que es la parte electrónica, y este es el motor, que es la parte eléctrica. Al combinar todos estos componentes, el motor se ve controlado por medio de señales PWM, por el controlador que es la parte electrónica, y el motor, dependiendo de la caja de engranajes, que es la parte mecánica, es la que le va a dar el torque necesario dependiendo de qué tipo de servomotor se necesita. Como se está diciendo, el motor del interior del servomotor es un motor DC común y corriente. El eje del motor se acopla a una caja de engranajes similar a una transmisión. Esto se hace para potenciar el torque del motor y permitir mantener una posición fija cuando se requiera, de forma similar a un automóvil, a mayor velocidad. A menor, a menor torque, menor velocidad, y a mayor velocidad, menor torque. El circuito electrónico es el encargado de manejar el movimiento y la posición del motor, como ya se ha comentado. En esta imagen se puede ver que este es el motor, esta es la parte del circuito de control. Aquí es el potenciómetro con el cual se regula la entrada de voltaje hacia el motor DC, que es lo que regula la velocidad. Y el sistema de engranajes es el que da el torque necesario es el que da el torque necesario dependiendo dependiendo del tipo de servomotor. Los tipos de servomotores, existen servomotores para todo tipo de usos en la industria, la robótica y en el interior de las impresoras, en máquinas de CNC, etcétera. Para los efectos de este reporte, nos interesan los servomotores de modelismo, que son los utilizados en prototipos de robótica, y no se tomarán en cuenta los servomotores del tipo industrial. Aún así, los servomotores del tipo industrial son como los que se pueden apreciar en la ilustración 1, los cuales tienen una mayor capacidad de torque, son y pueden levantar, pues, por el mismo torque pueden levantar mayor peso, y son controlados por medio de energía, por medio de programación en PLC o dependiendo qué tipo de programación. Y en la ilustración 2 podemos ver un servomotor de modelismo, que es el que es comúnmente utilizado en los proyectos, y es con el que se puede observar en la mayor parte de los proyectos de robótica. Los servomotores de modelismo operan a voltajes bajos en corriente directa, típicamente entre 4 y 6 voltios, y los servomotores industriales operan tanto en DC como en AC, que son los monofásicos o trifásicos. Para mí es un poco difícil escribir sobre ese tipo de temas debido a que nunca he tenido la oportunidad de trabajar con un servo industrial. Al ser estudiante de la carrera todavía no sé, pues no tenemos suficiente experiencia con ese tipo de motores. Pero lo que sé sobre ellos es que por lo que he leído, habré visto en algún video o seminario, los servos de modelismo en cambio se pueden adquirir a muy bajo costo en internet y son populares entre los usuarios de Arduino. Por lo mismo de que al requerir poco voltaje, estos se pueden controlar fácilmente con los 5 volts que brinda el Arduino de señal de salida, ya sea el Arduino Nano, el Uno o el Arduino Mega.
Se debe resaltar que entre los diferentes tipos de servomotores estos se pueden clasificar según sus características de rotación. Los servomotores de rango de giro limitado son del tipo más común de servomotor. Estos son los que permiten una rotación de 180 grados, por lo cual son incapaces de completar una vuelta completa. Y los servomotores de rotación continua se caracterizan por ser capaces de girar 360 grados, es decir, una rotación completa. Su funcionamiento es similar al de un motor convencional, pero con las características propias de un servo. Esto quiere decir que podemos controlar su posición y velocidad de giro en un momento dado. Los servomotores de rango de giro limitado se pueden adecuar para que funcionen como servomotores de rotación continua. Sin embargo, si requerimos un servo de 360 grados, es mejor comprar uno que ya ha sido diseñado para ese tipo de uso, ya que el usar uno de 180 grados para que dé la vuelta para que dé el giro completo, puede hacer que después de mucho tiempo este tienda a fallar debido a de que ese no fue su diseño original. Funcionamiento de un servomotor. Los servomotores poseen tres cables, a diferencia de los motores comunes que solo tienen dos. Estos tres cables casi siempre tienen los mismos colores, por lo que son fácilmente reconocibles. El voltaje positivo, que es el cable rojo, la tierra, ground, que puede ser negro o café dependiendo de qué tipo de servomotor sea, bueno, dependiendo de la empresa que lo fabrica. Y la señal de control, que por lo general es un cable que puede ser amarillo, blanco, naranja, también puede ser azul, verde. Es un color que es distintivo, que no es reconocible como los otros dos, que en la mayoría de ocasiones encuentras que rojo y negro son rojo para positivo, negro para tierra o para negativo. Sino que estos, la señal de control, el color que se les da debe ser un color distinto a estos para que se pueda reconocer que es en donde va a ir la señal que le vas a estar mandando. Como bien dije ahí arriba, los colores dependerán del fabricante, pero difícilmente nos equivocaremos a la hora de reconocer las terminales de un servo. La necesidad de una señal de control para el funcionamiento de este tipo de motores hace que sea imposible utilizarlos sin un circuito de control adecuado. Esto se debe a que para que el circuito de control interno funcione es necesaria una señal de control modulada. Para eso se utiliza modulación por ancho de pulso, como ya mencioné antes, por medio de PWM. Esta señal de PWM la podemos manipular ya sea por medio de un potenciómetro, el cual en otro circuito donde tengamos una pantalla LCD, donde se pueda visualizar qué tanto es, qué valor cuál es el valor del PWM, o simplemente poner el potenciómetro en alguna plaquita donde tengan marcadas por medio dentro de la placa, que cuál es la menor potencia y la mayor potencia, así regular. La otra manera de la señal PWM es por medio como ya se mencionó antes, por medio de Arduino, en donde es más fácil controlarla, porque en la misma programación nada más se le pone qué tanto, cuál va a ser el ancho de pulso que va a tener esta. Y incluso puede ser más exacta a saber con exactitud qué tanto es el ancho de pulso, al estar programado en Arduino, o ya sea otro controlador. Luego el diagrama de bloque del servomotor, como se mencionó antes, aquí entra la señal de PWM al circuito electrónico del servomotor. Toda esta zona es el servomotor. De ahí, el circuito electrónico, pasa la señal al motor DC, que ya le dicen qué sentido debe rotar: rotación en sentido horario o en sentido antihorario, dependiendo de cuál sea la señal de PWM y cómo lo lee el circuito electrónico. Aquí, como se mencionó, aquí se puede estar regulado por un potenciómetro, que es la retroalimentación de posición del eje. El diagrama del bloque del servomotor presenta de forma visual el servomotor como un sistema. El circuito electrónico es el encargado de recibir la señal PWM y traducirla en movimiento del motor DC. El eje del motor DC está acoplado a un potenciómetro, el cual permite formar un divisor de voltaje. El voltaje en la salida del divisor varía en función de la posición del eje del motor DC.
Cuando el eje del motor modifica la posición del potenciómetro, el voltaje en la terminal central varía. El potenciómetro permite que el circuito de control electrónico pueda retroalimentarse con la posición del motor en un momento dado. Esto en teoría de control se conoce como un sistema de lazo cerrado. Esta es la representación en diagrama de bloques de un sistema de lazo cerrado, donde la señal de entrada entra al comparador, ya pues entra al comparador, ya pues puede ser la comparador puede ser la tarjeta de Arduino o algún otro comparador que se puede usar. De ahí va el elemento de control, que sería el circuito electrónico. De ahí pasa el proceso, que ya sería el motor. Y aquí debería haber un sensor, el cual vuelve a mandar señal al comparador para que se repita todo este ciclo. Y de ahí pues, se hace la señal de salida. Los servomotores de rotación continua desacoplan el potenciómetro del eje del motor. Esto impide que el circuito de control pueda leer la posición del eje, por lo cual provoca un movimiento continuo al no ser capaz de cumplir la condición para que el servo se detenga. Los servomotores de rotación continua normalmente pueden girar en un sentido o en otro y detenerse. Podemos modificar la velocidad de giro, pero no podremos lograr, por ejemplo, que el servo se mueva de una determinada cantidad de grados y luego se detenga. Las señales de PWM requeridas para que el circuito de control electrónico sean similares para la mayoría de los modelos del servo. Esta señal tiene la forma de una onda cuadrada. Dependiendo del ancho de pulso, el motor adoptará una posición fija. Como ya se mencionó antes, dependiendo de cuál sea el ancho de pulso del PWM, que puede ser controlado por un potenciómetro o por medio de una placa Arduino o por alguna otra forma, esa va a variar para ver qué tanto se mueve el motor. Como se puede ver aquí en la ilustración 5, el ancho de pulso para lograr diferentes posiciones en un servomotor, ya sea 180, 135, 90, 45 y 0 grados. 180 sería un ancho de pulso de 0.5 milisegundos en la parte de arriba y en la parte de la cresta y un valle de 15 de entre 15 y 25 milisegundos. Eso sería, el valle entonces sería de entre, entre 15 y 25 milisegundos. Eso para 180 grados. Para 135 sería un ancho de pulso de 1 milisegundo en la cresta, 90 1.5 milisegundos, 45 2 milisegundos, 45 2.5 milisegundos y así consecutivamente. Bueno, y así de esta manera en la que se puede observar, ya se daría un cálculo para más predicción si se vaya a querer, no sé, 140 grados, ya sería de otra manera. Bueno, las señales que vemos en la imagen son las que se presentan que el eje del motor adquiera determinada posición. Estas señales deben repetirse en el tiempo para que el motor mantenga una posición fija. En la ilustración 6 podemos ver los ejemplos de trenes de pulso para las posiciones de 180, la de arriba, 90, la de en medio y 0 grados en el eje del servomotor, que sería la de hasta abajo. Eso lo que varía es el ancho de pulso de las crestas y por lo tanto igual varía el ancho de pulso de los valles. La duración del ciclo de trabajo varía entre 15 y 25 milisegundos. Las ondas mostradas en la imagen anterior representan ejemplos de trenes de pulsos con los que se puede mover un servomotor utilizando un ciclo de trabajo de 20 milisegundos, donde lo que el ciclo de trabajo total va a ser de 20 milisegundos entre el primer punto máximo y el último punto bajo. Este tren de pulsos puede ser generado por un circuito oscilador como un 555 o por un microcontrolador, ya pues, que es decir, con un Arduino podemos controlar fácilmente un servomotor. De hecho, en Arduino existen las librerías para el control de servos de forma nativa y no es necesario descargarlas. Es fácil nada más poner en la parte de Arduino, ponerle inserta en la barra herramientas en las librerías, las puedes cargar de una vez y se puede controlar de una manera fácil. El desarrollo, bueno, para el brazo robótico se requieren los siguientes componentes: un motor paso a paso NEMA 17. Este motor de NEMA 17 es bipolar, tiene un ángulo de paso de 1.8 grados, 200 pasos por vuelta, y cada bobinado es de 1.2 amperes a 4 volts, capaz de cargar con 3.2 kilogramos centímetros. Se escogió este motor paso a paso porque
este, no puede ser, como dice acá, que de por sí se utiliza ampliamente utilizada en impresoras 3D caseras como las Prusa, aunque es ligeramente más potente del recomendado para garantizar la mayor fiabilidad. Por lo mismo de que puede soportar hasta 3.2 kilogramos, se pensó que sería una buena opción para un brazo robótico, ya que aparte del peso neto que va a cargar el brazo, digamos, se necesita cargar esto. Aparte del peso total que va a cargar el brazo, necesita que el servo, que en este caso, que en este paso, el motor paso a paso, el NEMA 17, aguante también lo que es el peso del brazo. Entonces, entre todo lo que se haga calcular de que debe de ser el peso máximo que puede cargar, más que será una carga puntual en este punto, más la carga distribuida del peso total, la reacción en este último punto del que sería lo que puede soportar el solo motor tiene que ser un poco alta, aunque sea para un proyecto más sencillo. Por eso es que se decidió usar este tipo de NEMA. La RAMS 1.4 es la Shield con la que son diseñadas para Arduino Mega, que el Arduino Mega lo inserta la Shield encima. Viene ya acoplado para que todos los pines de esta, la RAM, se acoplen directamente al Arduino Mega 2560. Y tiene la capacidad, como se son diseñados para Arduino Mega, diseñados para controlar motores paso a paso, generalmente los NEMA. Se decidió de esta Shield porque, pues, como vamos a usar motores NEMA, como está diseñado para esos tipos de motores, es la mejor que se puede encontrar. O también utilizando drivers de Pololuz de A4, A4988 o DBR8825. Además, tienen conexiones para conectar y controlar todos los elementos que necesitan las impresoras 3D. Eso sería para el caso de ese tipo de impresoras. Pero como ahorita, al no requerirse de tanto, se pueden usar esas conexiones para poner en esos lugares cierto tipo de sensores que nos pueden ayudar a que nuestro brazo robótico no tenga que ser pueda ser más automático. Este, Hasta ahora dice que se usa la RAMs con ese fin para gestionar impresoras 3D usando Arduino Mega y con ayuda de algún firmware. Dice, pero a causa de un proyecto que nos surgió hemos tenido que usar para controlar motores paso a paso de una forma, digamos, menos genérica. Entonces, de esta manera esta RAM se puede adaptar a distintos tipos de proyectos, no nada más a un solo tipo de proyecto en concreto. Y es por eso que por su versatilidad para distintos proyectos es que se adquirió, bueno, es que se pensó que sería la mejor opción para ese tipo de proyectos. Dice que tiene capacidad para hasta 5 drivers de Pololu, o sea, tiene capacidad hasta para 5 motores NEMA. Su voltaje de operación es de 12 volts, con lo cual se puede decir que con un transformador de corriente de AC a DC, este, que se puede conseguir en tiendas de electrónica, se puede controlar. Y tiene 3 salidas con MOSFET para cama caliente, extrusor, ventilador o doble extrusor, en la cual esos se pueden cambiar para otros tipos de sensores. Y tiene un fusible reseteable de 5 amperes. Si tiene una salida de cama caliente protegida por fusible reseteable de 11 amperes, salidas de I12 y SPI para expansiones, capacidad de conectar 2 motores directamente al eje Z, 6 pines para conexión de final de carrera y 3 pines para conexión de termistores. Como ya se conoce que las placas de Arduino Mega tienen demasiados pines, entonces se tienen muchas salidas disponibles que se pueden usar en otro tipo de sensores o otro tipo de cosas dependiendo del proyecto. Pasamos a decir que se escogió la placa Arduino Mega. Como se sabe, Arduino Mega en la parte de proyectos escolares es muy usada. Ya sea la que es mayormente usada es la Arduino Uno por ser más práctica y ser más barata. Pero en este caso se decidió usar la Arduino Mega por su amplia capacidad de pines que tiene y por el shield que le podemos adaptar. Y que eso hace que sea más fácil
Su programación, igual la RAMS trae una librería que se puede ser programada en Arduino Mega donde encaja todo perfectamente y su programación se llama rápido. Ahí está el Arduino Mega, es el controlador, el microcontrolador más capaz de la familia Arduino, porque posee 54 pines digitales que funcionan como entrada-salida y 16 entradas analógicas, un cristal oscilador de 16 MHz, una conexión USB y un botón de reset y una entrada para la alimentación de la placa. Entre estas, todas las características que tiene es que fue la mejor opción que se pensó para para la realización del proyecto. Las conclusiones: para poder elegir de manera correcta nuestros componentes, lo mejor es revisar sus especificaciones y basándonos en lo que se requiere elegirlos para así tener el mejor desempeño posible. Como ya se pensó, el problema que se puede encontrar es de que al principio era de que si usábamos ciertos tipos de servomotores, si se usaban cierto tipo de servomotores que aguantaran el peso en sí del objeto, pero no se tenía presente lo del peso del brazo, este servomotor que estaba aquí no iba a poder aguantar y no se iba a poder desempeñar. Por eso fue que se eligieron los NEMA 17 porque tenían una mayor capacidad que los más convencionales que son para proyectos. Los últimos avances en la industria están generando nuevas oportunidades y potenciando el brazo robótico industrial en el entorno de producción. Los robots eliminan la monotonía de muchas tareas repetitivas de fabricación, empaquetado y procesamiento. Los ingenieros están fascinados ante la idea de mejorar los procesos de producción y evidentemente ansiosos por integrar robots. Uno de los incentivos para implementarlo suele estar relacionado al factor económico. Los operadores quieren asegurarse de que la inversión valga la pena y sea rentable en el plazo más corto posible antes de dar luz verde a la compra de un robot. Es por ello que al conocer cómo hacer este tipo de mecanismos puede resultar muy útil para la carrera de ingeniería mecatrónica, puesto que al momento de trabajar en la industria, que es donde se utiliza este tipo de herramientas, conoceremos cómo funciona y de esa manera le podríamos dar el mantenimiento correcto y se podrían usar de la mejor manera para así traer el mejor beneficio a la empresa en la que sea que se trabaja. Y bien, esto ha sido todo por mi parte. Agradezco el tiempo prestado y les deseo que tengan un buen día.